Bueno, pues abrimos esa mesa redonda con todo el sector, teniendo en cuenta que el lunes las comunidades van a Madrid en ese consejo consultivo. La negociación de la reforma irá cogiendo fuerza con muchas incógnitas todavía. Y paso rápidamente a presentar a los invitados aquí en Toledo, en los estudios. José Luis Rojas es el representante, director gerente de Cooperativas Agroalimentarias. José Luis, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. José María Fresneda, secretario regional de Asaja. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Jorge. Julián Morcillo también está aquí en los estudios, secretario regional de la Unión de Pequeños Agricultores. Julián, buenos días. Buenos días. Y tenemos en Guadalajara, los estudios de Radio Castilla-La Mancha, también esta mañana al secretario de la organización COAG, Ángel Galve. Buenos días y bienvenido también desde allí. Buenos días, Jorge, a ti y a todos. Bueno, pues vamos a entrar en detalle porque a los oyentes a pie de campo les interesará saber cuál es la posición que se ha ido cerrando en este documento de la Consejería de Agricultura. Plantea o define un modelo de agricultura en Castilla-La Mancha donde reconoce que hay pues explotaciones con distintas dimensiones y con diferentes niveles de rentabilidad, que habrá que buscar la manera de equilibrar por la vía también de las ayudas y de una PAC que se va a escribir en breve. José Luis Rojas, ¿vosotros cómo lo veis? Pues nos parece muy interesante el esfuerzo por parte de la Consejería de definir el modelo de agricultura de Castilla-La Mancha, ¿no? Como has comentado, en el documento que fija la posición de la Consejería y también de Castilla-La Mancha por ahora, pues se establece una definición del modelo de agricultura que se quiere para Castilla-La Mancha, y por nuestra parte hacer hincapié en que entre los componentes de esa definición pues hemos incorporado pues la idea de que necesitamos una agricultura y un agricultor y un ganadero que participe en el margen de todo el proceso alimentario, ¿no? Si no solo que se quede como un perceptor de la materia prima, sino que además el modelo de agricultura en nuestra región establezca la idoneidad de que el agricultor implicado en entidades asociativas agroalimentarias, en cooperativas, preferentemente logre captar más valor añadido que el que únicamente percibiría por la materia prima. Fresneda, dice ese documento, por ejemplo, que no todas las explotaciones necesitarían el mismo nivel de apoyo, de ahí la necesidad de aplicar límites máximos en las futuras subvenciones, que hay que incrementar necesariamente la renta agraria, que hay que luchar por el derecho al agua, y esta semana precisamente el tema del agua ha estado bastante vivo por ese trasvase aprobado el pasado martes, incrementar también los regadíos. Yo es que la verdad es que un documento, no sé, como decía José Luis, valoro el esfuerzo que se ha hecho, pero yo creo que hacer un esfuerzo en estos términos para generar confrontación entre el Ministerio y esta comunidad autónoma, porque sea lo importante, porque sea lo que es políticamente correcto en ese momento, yo creo que no. Yo creo que es un debate inoportuno lo que estamos teniendo ahora mismo. Hay muchas cuestiones todavía sin definir y negociar. Es más importante presentar una posición común frente al debate europeo, y eso se hace a nivel nacional, que presentar una propuesta independiente de aplicación de la futura PAC, cuando está todavía por concretar. Yo creo que es en lo que nos tenemos que centrar. O sea, es un debate inoportuno, dices. Claro, porque es un debate inoportuno, porque no se trata de debatir entre comunidades autónomas aquí o entre el Ministerio y nosotros. Yo creo que hay que fijar una posición nacional para debatir con la Unión Europea, el Ministerio con la Unión Europea. Sí, pero las comunidades autónomas reivindican también, y en este caso Castilla-La Mancha pretende también de alguna manera liderar que la voz de los territorios esté presente en una negociación que va a ser complicada porque va a faltar dinero. Pero va a ser así, o sea, es que si no va a ser así, es que si tú te lees los reglamentos comunitarios y tú te ves las normativas nacionales, es que eso no va a ser así. Esto es un debate, creo que muy inoportuno hoy. O prematuro. Inoportuno también, ¿sabes? Porque genera un debate estéril que se lleva solamente al terreno de la política. Entonces yo por eso lo considero así, ¿no? Habría que ir a otras cosas. Julián Morcillo, ¿es inoportuno el debate? Bueno, yo creo que mucho más lejos de eso, ¿no? Yo creo que es un debate más que oportuno, porque tenemos la experiencia de pasar reformas, de pasar negociaciones. No quita que es importantísimo que tengamos una posición nacional para defenderla en Europa, que esa posición nacional tiene que venir en primer momento desde una apuesta en el presupuesto, y estamos viendo que hay
otras partidas que habrá que atender, y por lo tanto creo que ya España tendría que estar diciendo que está dispuesta a poner más dinero para el futuro del presupuesto europeo, porque si no la PAC se va a resentir. Creo que hay una posición conjunta de las tres organizaciones agrarias y cooperativas, creo recordar, a nivel nacional, de principios de por dónde tiene que venir esta PAC, sobre todo fortalecer la política agraria a nivel europeo, el que no pierda peso. Pero yo creo que es oportuno también entrar en la letra pequeña y ver por dónde queremos o qué queremos de la nueva reforma. Tenemos la experiencia de pasadas negociaciones donde hubo esa presión a nivel europeo, y cuando llegó el presupuesto y la reforma a España, pues entonces ya sobrábamos las organizaciones agrarias y el resto, ¿no? Hubo un acuerdo político entre el Ministerio y las consejerías de Agricultura para que todo permaneciera igual. Yo quiero ver documentos. Había mayoría también de que comunidades autónomas gobernadas por el mismo partido. Pero yo quiero ver documentos ya de posiciones de comunidades autónomas, incluso del Ministerio, que digan que no va a seguir todo igual, que vamos a entrar en un reequilibrio y una priorización de verdad hacia los agricultores, al quien realmente está trabajando la tierra, y eso hay que ponerlo en un papel. Y si ya hay una posición después, una vez que se llegue al acuerdo europeo, pues les podremos decir a nuestros gobiernos que ahí tenían un papel donde pedían una serie de cuestiones que evidentemente nosotros compartimos, muchas de las que aquí hay en este documento. Ahora regional. entramos en los capítulos, porque efectivamente en este documento de más de 20 páginas, resultado de estos foros agrarios donde todos habéis participado, se entra muy al detalle de lo que debe ser el reparto, por ejemplo, la configuración de estas ayudas. Ángel Galve, Guadalajara, en la COAG, ¿cómo veis este debate? ¿Creéis que se puede hacer fuerza ya cuando hay todavía efectivamente algunas incógnitas abiertas, como el dinero? Vemos el debate con muy buenos ojos, creemos que es muy oportuno. Nosotros coincidimos en muchas o en bastantes aspectos de esta presentación que ha hecho el consejero, y nosotros seguimos apostando por la incorporación de jóvenes, lógicamente, relevo generacional, e incluso proponemos que cubrir la seguridad social durante unos años a los profesionales, y por supuesto defendemos la profesionalidad porque lógicamente creemos que tiene que haber un sostenimiento en la agricultura sin perder capacidad económica, desde luego, para los profesionales del campo, y a los profesionales del campo es a quien apoyamos, que somos 300.000 de los 800.000 perceptores. Para nosotros los prioritarios son esos 300.000, desde luego, que lo estamos defendiendo y vamos a seguir defendiéndolo, de acuerdo con la consejería en muchos sentidos, y con el Ministerio lo que queremos es estar de acuerdo también, pero si tenemos que rebatir alguna cosa con cualquiera de las administraciones, lo vamos a hacer, y de hecho creo que lo estamos haciendo. José Luis, ¿quería apuntar algo? Sí, nosotros también creemos que es muy oportuno iniciar el debate, que haya un documento, que haya sido participativo. Nunca conseguimos establecer y situar todo el 100% de nuestros planteamientos, pero yo creo que es una buena iniciativa que valoramos positivamente, y que el documento final no recoge al 100% nuestras propuestas, pero creo que es un buen punto de partida para empezar a negociar. Castilla-La Mancha. Yo me gustaría centrarme. Todos sabemos lo que es un debate aquí, o sea, no pasa nada porque se discrepe. Escenario del debate de la reforma. ¿En qué escenario nos encontramos? Nosotros nos encontramos en un escenario que habla de la salida del Reino Unido, y que es muy difícil mantener el presupuesto de la Unión Europea. Eso está ahí. Que eso obligará a los estados a poner más dinero. No, eso está ahí. Por lo menos. Eso, no hay más tela que la que arde. O sea, el acuerdo sobre el marco financiero y plurianual, este es el principal elemento para poner en marcha las negociaciones y debates sobre la reforma. Se habla de una reducción del 30% y otros dicen que va a ser de un 10%. O sea, eso también es fundamental para iniciar cualquier historia, cualquier debate. Las elecciones europeas en mayo del 2019, no está claro si el debate sobre la reforma va a ser antes o va a ser después. Muy importante, ¿eh? Y las principales cuestiones. La Comisión dice que tiene obsesión por simplificar el sistema. Sin embargo, todos sabemos que las herramientas del control son muy lentas y muy pesadas. Eso es incompatible. El recorte de un 30% finalmente estaría sobre un 10%. Otras cosas que hemos oído.
aparte, el aporte de los Estados miembros va a ser el 1% del Producto Interior Bruto, del PIB. Eso en España son 10.000 millones de euros, que no sé cómo se justifica ante la sociedad que el Estado esté dispuesto a hacer otras cosas, a hacer este tipo de cosas, cuando en otros sectores, cuando en otras facetas no lo hace y hay una demanda en la calle. Estás hablando de los jubilados, por ejemplo, y dudas sobre cuándo se conocerá el nuevo marco legislativo. Cuando yo estoy hablando, queridos amigos míos, de que no es oportuno ahora, no quiere decir que no es oportuno. No es oportuno ahora porque yo tengo estas dudas que para mí son lapidarias, son dudas muy gordas, son dudas muy grandes. Posiblemente a lo mejor haríamos mejor papel yéndonos a hacer lo que hemos hecho otras veces y hablar con la gente en Bruselas y ver cómo se hacen las cosas, pero no solamente de la mano de la consejería, sino nosotros pues, en el COPA, ver todo esto, para ver si encontramos la oportunidad del momento del debate, que es a lo que yo me refiero, no me refiero a otra cosa, porque ya veremos a ver eso de la cofinanciación, ya veremos a ver cómo se come esto. Sí, pero a mí me gustaría que fuéramos siendo claros ya en algunos conceptos. O sea, hemos oído y ya se ha dado el dato que España ya tiene comprometido para la próxima aporte a la OTAN en el tema de defensa, en incrementar el presupuesto del 0,86 del Producto Interior Bruto al 1,53 en los próximos 7 años. Ya lo ha dicho y lo ha confirmado la ministra de Defensa. A mí me hubiera gustado también que nuestro presidente del gobierno hubiera dicho que si España tiene que poner más dinero para mantener el presupuesto de la paz a nivel europeo, pues que ya lo hubiese dicho. Ojo, la sociedad, quizá nos llevamos sorpresas. Se acaba de publicar una encuesta de la Comisión Europea recientemente y en esa encuesta dice que el 96% de los ciudadanos de España está a favor de la agricultura y que el 63% de los españoles estaría dispuestos a que se pusiera más dinero para la agricultura. Eso a nivel de España. A nivel de Europa, a nivel general de toda la Unión Europea, el 92% de los europeos apostaría por una agricultura fuerte y el 44% están dispuestos a que se incremente el presupuesto europeo. Entonces no vamos a dar batallas por perdidas y vamos a exigir que si queremos un sistema de alimentación como tenemos a nivel europeo, que los ciudadanos parece ser que por lo menos por esta encuesta lo reconocen, pues vamos a seguir apretando. De hecho, el documento también habla de implicar a los consumidores en la próxima negociación, ¿no? Estamos en un debate, mira, Julián, totalmente de acuerdo, pero... Acordaos que está Ángel en Guadalajara. Sí, Ángel, haberte venido aquí, hombre. Mira, no me pongas el ejemplo de otro ministerio, que es una política nacional. Es que es una política nacional. Entonces, mañana la ministra de Defensa dice que ese es el porcentaje... pero luego pierden las elecciones y hay otra ministra de Defensa y lo quita. Pero aquí no, aquí estamos hablando de una política agraria común, aquí es común, aquí lo que se decida se decide, y lo que se decide es el 1%, tiene que estar muy armado, y si es el 1% son 10.000 millones de euros, y eso tiene que estar muy armado, no, porque es la única política común que hay en Europa, que es esta. Y claro, que hay que saber hacer pedagogía y vender bien lo necesario, las bondades de cómo tiene que ser la agricultura en la Unión Europea. Tú te pones en el escenario peor, o sea, dudas que el gobierno vaya a poder hacer ese esfuerzo cuando en otros sectores... No lo dudo. Lo que dudo es la capacidad que podamos tener desde la más absoluta independencia política y profesionalidad, capaces de juntarnos para decidir cómo con el gobierno tiene que ser el 1%, la pedagogía, los ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, José María, es que te estoy oyendo y me parece que estoy oyendo a mi organización a nivel nacional. Parece que estoy oyendo al ministerio. Pero tú sabes que no. No, por eso, como te estoy viendo, sé que no. Pues ya está. Pero si estuviese oyendo las ondas de la radio, estaría seguramente asimilando lo que dicen las organizaciones nacionales. ¿Por qué? Porque les cuesta concretar, porque no quieren arriesgar, porque son conservadoras, porque su estatus pasa porque todo siga igual y cambie lo menos posible. Entonces, antes, en su momento, cuando se inició el año pasado por mayo, las jornadas estas que hizo el Ministerio, pues no se podía entrar en detalle porque era el momento de defender la PAC. Ahora se dice que es el momento de defender el presupuesto. Ahora hay muchas incógnitas. Bueno, todas esas incógnitas, las organizaciones que estamos aquí vamos a tener poca capacidad de influencia para hacerla.
claro, cuanto mayor presupuesto, pues mejor para todos. Y vamos a apoyar al Ministerio y a las administraciones que sean para que haya el mayor presupuesto posible. Y tienen nuestro apoyo. Pero vamos al mismo tiempo concretando para qué queremos ese dinero, cómo lo vamos a utilizar, qué eficiencia vamos a conseguir con esa utilización. ¿Esto va a ser un café para todos? ¿Va a ser lo mismo que antes? ¿O es el momento de introducir reformas? Habrá que ver ahora cuántas comunidades, Ángel, le siguen, por ejemplo, a Castilla-La Mancha. ¿Tú qué opinas? Pues yo opino que creo que le van a seguir muchas comunidades, o varias por lo menos, porque nosotros en nuestra organización, si quitamos alguna comunidad que ha propuesto del seguir, hacer una continuidad el próximo quinquenio con lo que ha habido, o sea, una prórroga, los demás creo que más o menos van por ahí, de lo cual me alegro y mucho. Ahora, también yo sigo defendiendo qué se va a hacer con ese dinero que por supuesto tiene que apostar el Estado español, con el apoyo de las consejerías y con todo. Mira, dice el apartado de pagos directos, Ángel, y también lo planteo ya para avanzar un poco más en la literatura, ese texto que los oyentes no conocen, pero que recordemos está publicado en la página de la Consejería de Agricultura, este documento de más de 20 páginas que hoy analizamos, también con estas reflexiones. Dice que sobre el tema de los pagos directos se ha producido un fenómeno de patrimonialización de los derechos y que eso dificulta en general la disponibilidad de tierras, empeora la dificultad del acceso a la tierra a los jóvenes, asuntos capitales donde yo creo que es fácil entenderse, ¿no? Aquí no creo que haya mucha divergencia, y más en Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Es muy fácil entenderse, o creo que es bastante fácil entenderse, por supuesto, y nosotros estamos apoyando que haya, si me pongo a decir, tengo que hablar hasta de jubilación, una jubilación digna para que el trasiego de la tierra, para favorecer la incorporación de gente joven, o sea, el relevo generacional, sea posible, porque si no, de verdad es difícil, pero eso se tiene que producir y todos sabemos que la jubilación, el sistema de jubilación que tenemos aquí en nuestro país es un sistema de jubilación obsoleto que solo pasa en España, y por ahí creo que tenemos que empezar, pero lo tiene que hacer la administración que le corresponde, normalizar esa situación que buena falta hace, y por supuesto defender la profesionalidad. Y nosotros lo estamos haciendo, y yo lo veo bien, el apoyo lo que ha dicho Julián, me parece perfecto el que haya un reparto equitativo y desde luego favorecer a los profesionales, y socialmente tiene que entender la gente, o sea, el consumidor, que es que no nos regalan nada, nos dan lo que nos pertenece, y eso Julián. Lo tenemos que defender. Desde nuestra organización, desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, no vamos a estar para que la nueva PAC sea continuar con lo que hay. Creo que hay una serie de desequilibrios, que es el momento para corregirlos, y que, bueno, pues hay algunos datos que los ponen de manifiesto, ¿no? Por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma, de los 109.000 perceptores de ayudas directas, 55.000 de esos perceptores, lo que representan los ingresos agrarios en su economía, en los ingresos totales de esa explotación, no llega al 10%. Entonces, entendemos que esta gente pues tiene algo de agricultura por circunstancias, por inversiones, pero no viven de la agricultura. Yo creo que hay que centrar mucho más el esfuerzo en las agriculturas profesionales, en los jóvenes, en la explotación familiar, en las explotaciones en zonas desfavorecidas, en las zonas deprimidas, y ahí es donde hay que hacer el esfuerzo y hacer un reequilibrio con la nueva PAC. Yo quiero, no sé, sin ser por alusiones ni por nada. Yo, José Luis, es que con esto no me gusta frivolizar, ¿sabes? A mí me parece muy bien que tengamos una actividad una actitud mucho más agresiva, pero pues no por nada, sino porque nosotros necesitamos conseguir más fondos para incrementar el derecho de pago básico en Castilla-La Mancha. Nuestra región ocupa el penúltimo lugar en importe medio de este tipo de derechos detrás de 14 comunidades autónomas, y su importe medio del derecho es de 105 euros y es un 26% inferior al de la media nacional. Ahí sí, contigo me peleo, y ahí sí sabemos que no frivolizamos. Ahí vamos a por todas las consecuencias. Y los pagos directos deben ser pagos orientados a explotaciones activas, orientadas a producir y buscando
el óptimo dimensionamiento y la rentabilidad. No hablo de agricultor activo, no hablo de agricultor profesional, hablo de agriculturas y ganaderías profesionales, y ganaderías profesionales, porque esto no es, aquí no está Robin Hood, y aquí no se trata de quitar a unos para dar a otros, aquí se trata de darle una cultura a la ayuda que no se la da hasta ahora. Las ayudas tienen que ir a mejorar las explotaciones, porque vete a saber lo que puede pasar mañana, y tenemos que hacer explotaciones rentables. Y el CAP y no limitación de ayudas, el que establezca el reglamento comunitario. O sea, que dice que nosotros no... Es claro que tenemos posición, pero lo que no entiendo es de lo de la oportunidad de hacer ahora eso, que lo que tú planteas a mí me gusta, me va a la marcha, tú lo sabes, o sea, me gusta. Pero que te quiero decir, en fin, que sí que tenemos posición. Coincido en que el pago medio de nuestra región es de los más bajos de España, ¿no? Y por eso estamos de acuerdo con el planteamiento del documento de la Consejería, que finalmente ha salido, con las aportaciones de todos, de iniciar un proceso de convergencia para que las ayudas que están fijadas en base a situaciones históricas del año 90 y tantos, y que en una agricultura que poco tiene que ver con la que hay ahora, pues se vayan acercando las posiciones de tal forma que la ayuda que reciba un agricultor del sur de Ciudad Real comparada con la de Andalucía, con el norte de Andalucía, no tenga las diferencias que tenga. De acuerdo, totalmente. Y eso pasa naturalmente porque haya convergencia tanto a nivel nacional como convergencia a nivel regional, en un proceso que sea consensuado. ¿Estáis de acuerdo todos en la convergencia? La base de cálculo, los derechos históricos, porque eso también lo recoge el documento? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? Sí. La convergencia yo creo que es una de las cuestiones más importantes para la región como la nuestra, que tiene el pago más bajo de toda España, ¿no? Ahí creo que no vamos a tener ningún problema de defenderlo a nivel regional. Hablabas de la figura de agricultor activo, ¿no? Que para nosotros es fundamental. Lo que pasa que no se ha aplicado. O sea, la figura de agricultor en activo, que al final era que tuvieras una factura del 20% de venta de tus ingresos agrarios, 20% fueran ventas, pues se apareció una coletilla donde ni siquiera tenías que tener el 20% de ventas, simplemente con asumir la responsabilidad empresarial de la explotación. ¿Qué significa eso? Pues que todo el mundo ha cobrado las ayudas PAC. Nosotros ahí éramos mucho más exigentes, incluso llegábamos a plantear que para ser agricultor en activo, incluso pues que no hace la comparación con la ayuda o sea, el porcentaje, lo que representa en tus ingresos el porcentaje de la ayuda con respecto a los ingresos totales agrarios, sino con respecto a los ingresos totales de la explotación, y éramos mucho más exigentes y planteábamos incluso que el primer pago, el pago básico, pues fuera a gente que los ingresos de la agricultura represente como mínimo el 20% de su... Pero no pudimos, Julián, lo diluyó la Unión Europea, Nosotros en España no queríamos, lo diluyó la Unión Europea, no pudimos. Por eso me refiero yo que hacer debates estériles sin haber trabajado allí la cosa, yo creo que es más serio, ¿no? De hecho, durante este camino la propia Comisión ha vuelto a revisar la figura de agricultor activo. Es decir, la adulteró más. Simplemente, pero la deja abierto a que lo puedan aplicar los países. O sea, que también hay muchas cosas que han dejado abierto a que los países puedan establecer un techo. Hay países que lo han aplicado, nosotros no lo hemos aplicado. Nosotros estamos a favor de que haya un techo por explotación, que pueda estar en los 150 o en los 100.000 euros, claro que sí, y que haya una mejor distribución de las ayudas. Y muchas de esas medidas no le echemos la culpa a la Unión Europea, no le echemos la culpa a la negociación con la Unión Europea, porque ha sido la primera reforma que nos ha dejado muchas cosas abiertas y que teníamos poder de decisión en España y que no lo hemos querido aprovechar. ¿Tenéis la sensación de que esta próxima reforma va a ser todavía más flexible? Es decir, porque ya sabéis que el propio comisario ha hablado de que los propios estados desarrollen sus programas, y eso sí que abre la puerta a la renacionalización. Mucho más abierta. Ese es el totalmente. Problema. Hay que hacer política agraria con mayúsculas, porque aquí va a ser muy abierto esto, claro. Pero, por ejemplo, Fresneda, a ver si se va a abrir tanto que vamos a ir a la renacionalización. Es decir, que aquí entonces se acabó la política agraria común. Desde luego, yo sí quería un poquito sobre el tema anterior, reincidir en el agricultor activo, los derechos prioritarios. Creo que eso hay que actualizarlo, esos derechos hay que actualizarlos, eso hay que eliminarlo, no puede ser, está obsoleto, y desde luego nosotros en esa idea estamos. En cuanto a las ayudas, desde este momento en adelante, pues bueno, lo que nosotros proponemos es, desde COAG, no perder poder adquisitivo. No perder poder adquisitivo, dices, Ángel. ¿Eso cómo se hace cuando tenemos un tijeretazo a la vista, no? Pues priorizando.
priorizando y, por supuesto, en las zonas desfavorecidas, tratando de primar las zonas desfavorecidas, si no queremos que haya que siga el despoblamiento que hay en nuestra región. Hay que priorizar, pero hay que priorizarlo de manera que lleguen las ayudas a quien tiene que llegar. Hablaba Ángel de despoblamiento, que esta es otra clave también de ayudas específicas a zonas con dificultades. Yo creo que entramos, digamos, en la que serían los pagos complementarios a lo que sería el pago básico. En el pago básico habrá un pago básico que tendría que ir a la convergencia según los 4 o 5 modelos de una forma más simplificada de la que hay ahora, que hay 52 circunstancias. La consejería propone 5 modelos: cultivos herbáceos, secano y regadío; cultivos leñosos, secano y regadío; y pastor. Nos parece una propuesta muy razonable, y tendría que haber convergencia en esos 5 estatus, ¿no? Y luego, complementariamente a eso, pues a nosotros nos parece que el documento recoge pues una ayuda específica para los jóvenes agricultores, que nosotros hemos pedido, seguramente las organizaciones también; un pago también específico para los agricultores profesionales, que nos parece adecuado; pago complementario, lo que decía Ángel, a zonas con especiales dificultades, zonas de montaña, zonas con dificultades climatológicas en la que la agricultura tenga problemas importantes. Ha incorporado a última hora una perspectiva interesante, que es una ayuda para las explotaciones con titularidad compartida, que nosotros decimos. No hemos hablado todavía de las mujeres, efectivamente. Echamos de menos, que es la propuesta que no ha recogido la consejería, que haya también una ayuda específica para las explotaciones que estén enmarcadas en entidades asociativas prioritarias, es decir, en grupos cooperativos importantes que vertebren comercialmente la producción y que capten valor añadido en el proceso de la cadena alimentaria, ¿no? Esta propuesta no la ha recogido la consejería, y nosotros vamos a seguir luchando para que se incorpore en adelante. ¿Quién puede seguir a propuestas, qué regiones pueden seguir a propuestas como esta que mencionaba José Luis Rojas, de reducir, para favorecer esa convergencia, de 50 regiones a 5? ¿Quién nos puede seguir? Porque ese protocolo que mencionábamos antes, el acuerdo de Almagro, está ahí. Aragón ha dicho que comparte muchas posiciones. De momento no sabemos si alguna comunidad más, Valencia, ya veríamos. Bueno, pues me imagino que las comunidades, como siempre, estarán haciendo sus cuentas y sus números, ¿no? Pero yo creo que evidentemente tenemos que ir a esa convergencia. ¿Andalucía no seguiría? Pues no lo sé, así lo dudo. En algunos cultivos, como puede ser el olivar, por ejemplo, pues esa convergencia no le va a favorecer. Pero independientemente de las cuestiones particulares, de sectores, de regiones, yo creo que tenemos que tener un modelo que tiene que ser el español, que tiene que ser el europeo, y que en estos años muchos de los países sí que han ido a esa convergencia. O sea, países que tengan 52 regiones como España no lo hay. Recuperar ahora la filosofía de Cholos es muy complicado. Es muy complicado, porque ya se prostituyó esto después y... Cholos, el anterior comisario. Claro, ya se prostituyó total. Yo me acuerdo lo que decía Cholos una mañana en Mora. Que nevó, cayó un nevazo espectacular, ¿te acuerdas? Espectacular, sí. Uh-huh. Y claro, eso no se parece como el huevo a una patata, o sea, no se parece en nada a lo que después... Pero todas las propuestas empiezan así, ¿no? Ha venido pasando. Sinceramente, yo creo que está muy prostituido esto, ¿no? Y llevarnos, independientemente de eso, a cómo se paliar los efectos del despoblamiento, que donde hay despoblamiento es que ya no hay agricultores, que ya no viven allí, que ya están en otro sitio, que es que ya no están allí. Para que haya gente allí, no se arregla con ayudas. ¿El PDR debería tener un peso específico la próxima PAC? ¿O las líneas de desarrollo? Tiene que ser vital y centrar un PDR, lógicamente, en 4 o 5 medidas y no en 45 chocolates del loro para contentar a no sé cuánta, muchísima gente. Y si no se centra con el PDR salvar el despoblamiento con el agua, el futuro no hay ni agricultura y hay despoblamiento. Es el agua nada más. La historia aquí es el agua nada más. No hay nada más que agua para todo esto. Tiene que haber una agricultura competitiva. Una agricultura competitiva, no el reparto de ayudas aquí a lo tonto. Porque eso es una gestión comercial. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo. Es que nosotros producimos para que la gente consuma. Claro, es que no el agua no nos lo va a dar Bruselas. El agua no nos lo va a dar Bruselas. Eso lo tenemos que dar nosotros mismos con 7 cuencas que tenemos aquí. Lo que está claro es la importancia que tienen las ayudas ahora mismo en el sector
sector agrario, que pueden representar el 30% de nuestra renta, pero eso no lo es todo, evidentemente. Lo nuestro está en el precio de nuestros productos y lo nuestro está en que nuestras explotaciones sean competitivas. ¿Cómo son competitivas? Pues con esas estructuras comerciales de nuestras cooperativas, que creo que es importante. Julián. ¿Y cómo pueden ser competitivas? Pues hoy una agricultura de secano, pues es muy difícil que sea competitiva, muy difícil. Y eso, por un PDR donde articulemos medidas, si luego lo más importante, que es el acceso al agua y el derecho al agua, no lo tenemos, pues yo el otro día lo tenemos complicado. Estaba en una entidad financiera y llegó un señor que no era agricultor, tenía otra actividad y era agricultor, y llegó y le dijo: toma, lo de la PAC, házmelo y a ver si me puedes rellenar todas las casillas que puedas, a ver si puedo coger 20 y tantas ayudas. Esto se ha prostituido, señores, esto hay que cambiarlo. Estoy totalmente de acuerdo, porque el agua es imprescindible. En una región donde tenemos un poquito más de un 13% de nuestro terreno labrable de Castilla-La Mancha, comparando con más de un 22% en España, sin tener en cuenta algunas regiones como Valencia y Murcia, que alcanzan el 44%, ya no voy a hablar de alguna provincia, como puede ser Guadalajara. Imprescindible defender la ampliación, como decía José Mari, en las zonas regables, porque tenemos que defender, hay que apoyar, hay que pedir a nuestra administración estatal y a nuestra administración regional que lleguen a acuerdos en ampliación de regadíos. Dentro de la posibilidad del agua que tenemos, hay que crear regadíos, porque por ahí empieza la salvación del despoblamiento en nuestra región. Sobre todo porque tenemos un escenario de cambio climático, ¿no? Claro, que habrá que ir preparando. Por supuesto, que nos favorece en muchos casos, de momento, pero tenemos que ponernos al día, y la manera de ponernos al día es ampliando las zonas de regadío. Ahora bien, cuando la renta agraria representa un 30% de los profesionales, pues hombre, ¿cómo no vamos a tener en cuenta el debate sobre la renta agraria y sobre la capacidad económica? La tenemos que tener, pero desde luego hay que empezar por el aumento de las zonas de regadío, que tenemos posibilidad y podemos ampliar en nuestra región y en algunas provincias mucho más todavía. O sea, el problema que tenemos es realmente el que tenemos unas limitaciones que nos hacen poder utilizar en muchos casos ni siquiera la mitad de nuestros recursos legales establecidos, unos recortes que no sufren ningún sitio, que no se sufre en ningún lugar de España. O sea, tenemos ahora mismo solo en el Guadiana 1.555.000 hectáreas con limitaciones en el uso y restricciones en las dotaciones. Eso no ocurre en ninguna otra región de España, y al final tenemos que competir con ellos, donde no hay limitación y donde, aun sin tener el recurso, pues el agua le llega. Fresneda, vamos a ir cerrando ya, que nos quedamos sin tiempo. Hemos venido a un debate. Yo te sugiero, Jorge, que lo hagas más veces. Yo no somos los representantes legítimos de los agricultores hoy, y tenemos la obligación de venir aquí a dar la cara y a explicar lo que entendemos nosotros que tiene que ser. Yo un planteamiento quiero dejar encima de la mesa. Hay 1000 frentes abiertos con lo de la paz y con el agua, etcétera. Estamos hablando de un tema serio, que es la agricultura y los agricultores. Yo lo que me gustaría es que nadie frivolizara ni usara políticamente la situación del sector agrario, ni buena ni mala ni regular, ni la de los agricultores, ni la de la PAC. Además de eso, es muy interesante que la propuesta que establece la Consejería de incorporar entre los pagos asociados, además de la ganadería extensiva, que por las características tan excepcionales que tiene y el peligro que tiene de desaparecer, la incorporación de una ayuda específica al olivar de baja producción. Y nosotros hemos pedido también, y en este caso tampoco se ha tenido en cuenta, la necesidad de una ayuda específica, y yo creo que en este caso pues no vais a apoyar las demás organizaciones, para el girasol. El girasol tiene un proceso de reducción paulatina de la extensión de la producción en zonas importantes, sobre todo de Cuenca, pero también de Albacete y de Guadalajara, de que se está disminuyendo la producción y la superficie. Y el girasol cumple una función medioambiental y de sostenimiento de las alternativas en esas zonas muy importantes en nuestra Pero región. No digas que te lo vamos a sugerir. He dicho que sí, no me cabe ninguna duda. Venga,
Venga, pues vamos a ir cerrando. Que se nos quedan muchos temas, sí, ¿no, José Luis? Haremos otro. Hablaba de uno que era el de las ayudas asociadas. Evidentemente en esa pelea estamos. Creemos que hay que mantener esas ayudas asociadas a los sectores que en un momento determinado estén en crisis, pero hay otros elementos que son también claves y que al final no se terminan de rematar, y es el tema de la volatilidad de los mercados y los desequilibrios en la cadena alimentaria. Y yo creo que ahí Europa tendría que hacer un esfuerzo para potenciar la capacidad negociadora de los agricultores a través de sus organizaciones de productores, como sea, para que podamos fijar un poco el precio de nuestro trabajo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar esta mañana